Bienvenido a este video. Estaremos viendo cómo hacer una tarjeta de presentación utilizando Microsoft Word, ya que nos permite bastante versatilidad al momento de colocar diferentes elementos. Entonces lo primero que vamos a hacer es configurar la hoja. Al momento de imprimir, podemos imprimir en papel tamaño carta o oficio, ya sea de cartulina, y se va a adaptar perfectamente el tamaño que vayamos a hacer al tamaño real. Significa que si nosotros acá configuramos para un tamaño pequeño, nos va a mantener ese mismo tamaño al momento de imprimir. Por lo tanto, vamos a configurar realmente el tamaño que tiene que ser. Por lo general, vamos a venir acá a formato y dentro de formato tenemos configurar página. Voy a hacer clic en esa pequeña opción. Por lo general, tenemos determinados tamaños semi estándar del tamaño de papel o tamaño de documento que tenemos que hacer. El ancho sería de 9 centímetros y el alto de 5 centímetros. Entonces este es el tamaño real que generalmente tenemos. Y ahora en márgenes voy a poner 0 a todo lado porque quiero ocupar el máximo espacio posible. Y ahora lo único que hago es simplemente aceptar. Entonces yo ya tengo acá mi documento, el tamaño real. En las nuevas tendencias de diseño gráfico se suele optar por los diseños minimalistas, bajo el concepto de menos es más. Significa que mientras menos elementos pongamos, es más representativo. Hace pocos años era la inversa, mientras más elementos poníamos y solíamos saturarlo, era más llamativo. Ahora es todo lo contrario. Por lo tanto, vamos a hacer un diseño simple, sencillo, minimalista, el cual llame bastante la atracción. Los elementos principales para poder manejar ese tipo de elementos prácticamente sería acá entre las herramientas insertar. Dentro de insertar tenemos formas. Tenemos varias formas. Nosotros de alguna manera podríamos insertar cualquiera de ellas y voy a hacer un ejemplo con esto o podría hacer con esto, cualquiera de los dos. Voy a hacer clic y voy a hacer un ejemplo simplemente para ver que se puede y nuestros diseños adaptarlo a nuestro gusto. Entonces hago de esa manera, de esa forma. Y ahora simplemente lo hago de esa manera también. Voy a girarlo un poco y voy a hacerlo sumamente más grande. Entonces estoy tratando precisamente de que encaje de esa forma. Entonces hasta ahí podría hacerlo encajar y girar suavemente, nada más que para que vaya de esquina a esquina. E incluso hacerlo un poco más grande y ahora lo único que tendría que hacer es recorrerlo de esa forma. Entonces voy a recorrer de esa manera hasta ahí aproximadamente y voy a girar tan solo un poco hasta ahí y ahora hasta ahí, y a partir de acá yo ya le podría dar el diseño. Vemos que tenemos una línea recta. Entonces lo único que vamos a hacer acá prácticamente es ejemplificar esta parte diciendo que puede ser totalmente versátil nuestra tarjeta. Ahora, bajo esa aclaración, nosotros vamos a hacerlo de manera un poquito más complicada para que sea mejor el diseño. Entonces vamos a venir a insertar y también vamos a retomar formas, y en lugar de una línea recta vamos a elegir un elemento un poco más complejo. En la parte de abajo tendríamos precisamente una especie de luna. Vamos a buscarlo en la parte de acá. En este lugar tendríamos, y voy a hacer clic, y ahora voy a hacerlo sumamente grande de esa manera. Lo que quiero es lo mismo que he hecho con la línea recta, pero en lugar de línea recta quiero líneas curvas. Entonces voy a hacerlo de esa manera. Estoy redimensionando con estos puntos que me lo permite, y voy a girarlo y voy a seguir redimensionando mucho más. Entonces voy a hacerlo ahí y voy a cambiar el tamaño hasta donde me lo permita, de esa manera hasta ahí, y ahora un poco más grande de esa forma hasta ahí aproximadamente. Entonces vamos a llevarlo aquí y vamos a hacer un poco más grande y voy a girarlo. Entonces ahora para girarlo lo que voy a hacer, voy a recorrer un poco de esa manera y ahora quiero que ocupe más campo, e incluso con este pequeño punto amarillo puedo recorrerlo hasta ahí aproximadamente para que me genere un elemento más o menos de esa manera. Hemos dicho que es un poquito más complejo porque tenemos que hacer pruebas suavemente de esa forma y queremos que llegue hasta este nivel. Entonces ya estamos logrando, vemos acá, y voy a recorrer tan solo un poco más, nada más hasta acá, hasta ahí, y ahora ya tengo prácticamente mi diseño de esa forma.
Entonces ya lo hemos logrado, hasta ahí, aproximadamente, hasta ahí. Muy bien. Y ahora, una vez que tengo este elemento, lo voy a configurar el color. Tengo colores personalizados, yo ya previamente he visto cuál sería la mejor combinación. Nosotros podemos utilizar cualquiera de ellos. Una de las ventajas de Microsoft Word es que no necesito ser especialista para poder cambiar cada elemento elegido. Significa que las herramientas contextuales que me va a dar va a ser según vaya a elegir. Si elijo una imagen, se habilita en la parte superior, sombreado, acá, las herramientas de imagen. Si elijo una tabla, se me aparecen las herramientas de tabla. Si elijo un elemento como esto, se me aparecen las herramientas de dibujo. Así que yo no tengo que saber de memoria en dónde se encuentran. Automáticamente me lo va a dar. Entonces hago clic aquí, ya me lo está dando las herramientas de dibujo. Hago clic y voy a decir anclar. Y ahora vamos a hacer un poco más grande esto. Muy bien. Lo que voy a hacer es cambiar. Generalmente en el manejo de formas, dibujos o textos tenemos tres elementos que se modifican: el relleno, el contorno y el efecto. Esto sería precisamente de la forma. En caso de los textos, similarmente contorno, acá tendríamos el relleno, el contorno y el efecto. Acá también relleno, contorno, efecto. Entonces, como su nombre lo indica, relleno es el relleno de acá y contorno sería alrededor la línea. Y el efecto, efectos adicionales que se le puede dar a esto como sombras, brillos y todo eso. En ese sentido, lo que voy a hacer ahora es quitar este contorno que está acá. Voy a venir y voy a decir sin contorno y ahora tengo una línea mucho más pura y suave. Y en lugar de utilizar este color sólido, voy a venir a la parte de relleno y voy a decir que quiero un degradado. Entre los degradados, tengo en la parte de abajo, dice más degradados. En este momento precisamente se me sale de la pantalla, pero acá dice más degradados, un poco más abajo de acá. Entonces voy a hacer clic y en la parte derecha me aparece herramientas específicas. Y acá está que esto es un solo color sólido. Voy a cambiar a color acá, el relleno degradado. Haciendo clic en esa pequeña opción, acabo de cambiar al color acá degradado. Anteriormente yo ya había probado estos colores, entonces ¿cómo funcionan el mismo? Es tan fácil que simplemente hago clic en un punto como acá y elijo su color de ese punto. Acá tengo, por ejemplo, vamos a ver, puedo elegir un negro, entonces esa área ya está negra. Hago clic en el siguiente elemento y ahora puedo cambiar de color y puedo ponerlo azul. Y vemos cómo va cambiando. Entonces cada uno de estos puntos son precisamente los puntos de corte del degradado. Si pongo 4 puntos, 5 puntos, con esto podemos añadir y con esto podemos eliminar los ya existentes. Entonces suavemente va a ir cambiando, y si ponemos varios puntos, entonces va a haber cortes un poco bruscos. Simplemente puede haber dos, uno al inicio, por ejemplo al inicio, y otro al final, que sería el final de la forma. Por ejemplo, esto puedo eliminarlo. Me he quedado tan solo con dos. Acá, 1, 2. Entonces, precisamente, podemos manipular, observamos. De esa manera puedo manipular no solamente el degradado, hacia donde, en este caso, desde donde comienza el oscuro y donde termina el claro, sino también puedo alterar el ángulo del mismo. Entonces, va a depender mucho de lo que quiero. Voy a cambiar suavemente hasta ahí, aproximadamente hasta ahí. Lo voy a dejar ahí. Y ahora observamos que ya tenemos nuestro degradado acá. Y en lugar de venir aquí a la parte de inicio y decir copiar, luego en otra parte pegar, lo que voy a hacer es simplemente con la tecla control y arrastrando con el botón izquierdo del ratón, voy a hacer una dúplica instantánea. Entonces ya no necesito mucho trabajo. Estoy haciendo con la tecla control y arrastrando el elemento y vemos que se me ha duplicado. Voy a volver a hacerlo, eso era una demostración. Lo estoy volviendo a hacer y ahora simplemente lo he recorrido suavemente hacia la parte superior. Voy a venir a sus herramientas contextuales, herramientas de dibujo, y voy a decir que quiero enviar detrás. Ahora se encuentra detrás y vamos a cambiar el ángulo acá. Antes de cambiar el ángulo, voy a crear, haciendo clic en este pequeño elemento, voy a crear con esto uno nuevo. Entonces se me ha puesto al centro. Ya tengo uno nuevo, como observamos, y voy a hacer lo siguiente. Voy a intercalar de esa forma y ahora tendría así. Este elemento no quiero este color, quiero este color.
En este pequeño elemento voy a decir y voy a elegir uno que ya tenía anteriormente elegido. Entonces observamos cómo me ha creado un efecto bastante interesante acá, una especie de bisel. Lo voy a dejar como está para no complicarnos. Ahora, como segundo elemento, necesitamos poner nuestro logo. Hemos dicho mientras menos es más, significa que simplemente en todo este espacio vamos a poner nuestro logo. Para este caso, voy a venir a insertar y voy a decir imágenes y entre ellos cualquiera voy a poner, haciendo cuenta que yo ya tengo mi logo. Voy a hacer clic en esta pequeña opción y voy a decir delante del texto para poder manipularlo, recorrerlo, moverlo. Si no se encuentra aquí, entonces voy a venir a sus herramientas contextuales y si se encuentra acá, prácticamente son las mismas opciones. Voy a decir delante del texto y ahora puedo redimensionar y puedo mover libremente como estamos observando. A cualquier lado lo muevo y lo voy a poner justo al centro ahí. Y ahora puedo poner un texto en la parte de acá. Y en lugar de utilizar el texto normal, que solemos hacerlo, lo que vamos a hacer ahora es venir a insertar y acá tenemos cuadro de texto y puedo precisamente dibujar un cuadro de texto. Hago clic y lo arrastro de esta manera, así. Y si ahora arrastro hasta aquí, prácticamente está ya delante del texto. Si lo arrastro aquí, tiene este fondo blanco y un contorno más oscuro. Entonces yo no quiero nada de eso. Antes de continuar, voy a venir a la parte de inicio y voy a hacerlo más pequeño el texto y voy a escribirlo ahí. Vamos a poner algo de ejemplo. www. Acá voy a poner miempresa.com. Entonces, ahora ya tengo mi texto, ya lo puedo hacer más grande y hasta ahí. Muy bien, entonces, ¿cómo voy a quitar el relleno y el contorno? Hemos dicho que cada uno de estos elementos en sus herramientas contextuales, hago aquí, acá voy a hacer y tengo relleno, contorno y efectos. Entonces, relleno, sin relleno, contorno, sin contorno. Y ahora ya tengo el texto puro. Pero resulta que no hay contraste con el fondo, entonces vengo a la parte de inicio y lo que voy a hacer es cambiar simplemente el color del texto, como cualquier texto. Ya tengo entonces la primera cara y lo voy a dejar así. Ahora podríamos apretar teclas muy específicas. Acá tenemos simplemente control y fin, se iría a la parte de abajo y aprieto enter y llego a la siguiente hoja. De lo contrario, si no aprieto esas teclas precisamente, cuando haga enter, de esa manera, acá, estando en la parte de acá, se puede desconfigurar. Otra manera, simplemente es viniendo a la parte de formato, salto y salto de página y he venido acá. Pero, como observamos, también se viene de hasta, precisamente me lo recorre esto y no esto. Por lo tanto, ya sabemos, simplemente apretamos control y fin y luego damos enter o luego hacemos salto de página. Cualquiera de los dos es totalmente válido. Muy bien, entonces voy a hacer dicha acción, voy a decir salto de página y ahora tengo acá. Voy a reutilizar estos elementos, especialmente estos dos fondos, lo voy a reutilizar. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Podemos duplicarlo con control C, pero necesito ambos elementos, esto de acá y el de al lado. Entonces, voy a hacer clic en uno y luego con la tecla control voy a apretar una sola vez. Y voy a, sin arrastrar, voy a hacer clic en el otro elemento. Entonces va a estar acá uno y voy a hacer clic en el otro elemento. Están dos elementos elegidos como vemos acá. Y ahora yo ya puedo arrastrar o apretar control C. En este caso voy a apretar la tecla control y voy a arrastrar y lo estoy recorriendo acá. Y lo que voy a hacer ahora es simplemente girarlo acá. Puedo voltearlo también totalmente. Aparte de lo que ya lo he hecho, acá podría de esa manera nuevamente moverlo hasta ahí y ahora girarlo. Antes de hacer el mismo, se me va a complicar un poco mover dos objetos simultáneamente, entonces hago clic con el botón derecho ya que están elegidos los dos y voy a decir agrupar y dentro de agrupar está la opción agrupar. Entonces ahora ya está como un solo objeto único. Por lo tanto, ya puedo venir a la parte de herramientas contextuales de dibujo, formato. En este caso, acá tendríamos formato y yo puedo alinearlo y decirlo que distribuya verticalmente. Voy a hacer control Z o también horizontalmente. Entonces, cualquiera de las modificaciones son totalmente válidas. Lo que voy a hacer es utilizar esta pequeña opción y voy a girar así
Lo estoy girando aproximadamente hasta ahí y vamos a ver que quiero lograr el mismo efecto. Entonces voy a girar un poco más hasta ahí aproximadamente y ahora voy a recorrerlo y tengo ahí. Muy bien, lo voy a dejar exactamente ahí. Voy a recorrer tan solo un poco más abajo hasta ahí aproximadamente y ya tengo entonces la contracara. Muy bien, lo que voy a hacer acá es poner también este mismo logo, pero en este caso con otro color. Vamos a ver que con la tecla control nuevamente arrastro y lo duplico. Pero ¿qué pasa si lo traigo acá y lo voy a hacer mucho más pequeño? Hasta ahí aproximadamente, y ha perdido el contraste. Entonces, ¿cómo puedo solventar eso? Porque se me ha perdido acá el contraste, se está fusionando con el fondo. Entonces vengo a la parte de formato y tengo acá color y puedo elegir muchos de estos colores ya preestablecidos. Entonces elijo blanco y negro y vemos cómo precisamente me lo ha hecho. ¿Qué pasa con la letra de abajo? También podríamos solventar el mismo problema. Puedo acercarme y hacer lo siguiente. Lo voy a recortar, elijo toda la imagen, vengo acá a formato, digo recortar y lo voy a eliminar la palabra companies. Entonces lo voy a elegir hasta ahí, hago clic afuera, ya lo he eliminado y ahora puedo insertar mi propio texto del color que yo quiera. Vengo a insertar cuadro de texto, dibujar cuadro de texto acá y ahora voy a escribirlo. Voy a escribir acá, lo voy a hacer sumamente más pequeño, puede ser hasta 8. Muy bien, estoy escribiendo, pero el texto está blanco y como el fondo es blanco, se ha fusionado. Entonces, una vez que he elegido todo el texto, vengo y voy a cambiar de color. Puedo elegir negro y voy a hacer más grande. Y ahora acá está, el color negro solamente por este momento. Como no quiero el fondo, he dicho, entonces vengo a la parte de formato, voy a decir relleno, sin relleno, contorno, sin contorno. Y ahora sí, recién puedo regresar a inicio y darle el color blanco. Y ahora ya está con mucho contraste. Incluso puedo hacerlo más grande, hasta ahí aproximadamente, ya tengo mi logo nuevamente, con el contraste respectivo. Voy a guardar el documento, control G, voy a decir examinar y acá en equipo, acá puedo poner tarjeta y voy a escribir tarjeta. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es poner más texto. Puedo reutilizar este mismo con la tecla control y lo arrastro acá. Ya tengo su dúplica en este momento. Y voy a utilizar el mismo color de acá. Entonces vengo a esta parte y puedo elegir los colores anteriormente que he utilizado. Voy a elegir esto, tengo dos colores. Y ahora observamos que ya tengo acá. Entonces va a ser muy fácil. Por lo tanto voy a arrastrarlo y voy a poner el nombre de la persona precisamente. Voy a poner todo en mayúscula. La persona encargada, o sea, a la que pertenece la tarjeta. Y lo voy a hacer más grande. Esto es sumamente importante. Hasta ahí aproximadamente. Y lo voy a arrastrar hasta ahí. Muy bien. Y ahora voy a arrastrar nuevamente. E incluso esto puedo hacerlo con negrilla porque es importante. Y lo voy a arrastrar con la tecla control. No nos olvidemos que esta es la tecla control, esta de la izquierda. Y luego arrastrando con el botón izquierdo del ratón tengo una dúplica instantánea. Voy a poner acá gerente general. Voy a elegir todos esos textos que acabo de escribir y lo voy a decir sin negrilla y mucho más pequeño. Entonces tengo hasta ahí aproximadamente como se puede apreciar. Muy bien, lo voy a poner ahí. Y ahora ya tengo, y puedo poner una línea muy tenue entre ambos. Entonces vengo a insertar formas y acá tengo líneas. Y en el grupo de líneas tengo una línea. Y lo único que voy a hacer es así, de esa manera recorrer. Y si vemos se me está moviendo mucho, entonces con la tecla Shift aprieto y lo restringo. Totalmente horizontal está y lo suelto.
Esta es la tecla, acá Shift, esto de mayúsculas temporales debajo del bloque de mayúsculas. Entonces, ahora está de otro color. Entonces, yo no quiero este color de acá. Voy a tratar de buscar precisamente los colores armónicos. Significa los colores que yo ya estoy utilizando anteriormente. Entonces, podría utilizar un color bastante tenue, uno de estos, bastante sutiles. Podría elegir de esa manera. O venir en la parte de acá y tratar de cambiar el mismo, por ejemplo, el contorno. Y acá tengo un color anterior que he utilizado y voy a hacer clic. Entonces es el mismo color precisamente. Muy bien. Ya tengo mi nombre acá. Y si aún parece un poco pequeño, aún podemos hacerlo mucho más grande. Lo voy a dejar ahí. Ahora tengo que colocar diferentes elementos para que se contacten conmigo. Por lo tanto, lo que voy a hacer acá es poner unos pequeños iconos que son muy representativos. Vengo a insertar y dentro de insertar tengo acá imágenes y voy a elegir esto. Esto he sacado de Google. Si vengo precisamente y busco acá, por ejemplo, iconos de contactos y luego precedido de la palabra PNG, acá está. Entonces vengo al área de imágenes y acá tengo. Si no pongo PNG, cada uno de estos elementos de manera independiente me va a aparecer con un fondo blanco. Entonces yo no quiero el fondo blanco. Claro que ahora no me afectaría porque estoy utilizando un fondo blanco, pero si en algún momento voy a utilizar un fondo de otro color va a quedar muy feo. Entonces vamos a buscar estos. Cuando hago clic vemos en el contorno que se ha puesto una malla. Esa malla significa que es transparente. Por eso el formato PNG en lugar de JPG me permite manejar la transparencia. Si quiero, por ejemplo, icono de acá teléfono, entonces uno por uno me va a aparecer y simplemente hago clic y luego si me permite acá la transparencia. Este por ejemplo tiene fondo blanco, entonces no me sirve. El siguiente tiene fondo blanco. Vamos a buscar acá, por ejemplo, uno de estos. Precisamente, vamos a ver que es PNG. Podemos buscar esto de WhatsApp. Muchos otros. Este, por ejemplo, acá está la malla con estos colores grises. Entonces significa que es transparente. Y yo ya puedo copiar, ver imagen. Clic con el botón derecho y guardar imagen como. Yo ya lo guardo ahí. Pero yo lo voy a hacer un poquito diferente en este momento para ver que si nosotros tenemos alguna necesidad de una sola imagen podemos sacarlo todos ellos. Entonces voy a decir insertar, acá tengo. Lo primero que tenemos que hacer, hemos dicho una y otra vez, es habilitar esta opción y decir acá delante del texto. Ahora puedo manipular totalmente mis elementos. Como son muy grandes, voy a tratar de redimensionar aproximadamente hasta el tamaño que voy a utilizar. Por ejemplo, hasta ahí. Muy bien, entonces yo ya tengo acá todas estas imágenes e incluso un poco más pequeño puedo hacerlo hasta ahí. Muy bien. Ahora voy a trabajar con cada uno de estos, pero antes de hacer el cambio, voy a cambiar de color precisamente antes de hacer el cambio o el recorte. Entonces, como estoy eligiendo esta imagen, me aparece herramientas de imagen, formato y dentro del mismo tenemos color. Entonces voy a tratar de elegir un color aproximado, más o menos, que podríamos utilizar como este verde. Entonces por esta ocasión voy a utilizar este verde. Claro que podríamos generar muchas más variantes de estos, como los que vemos acá, pero voy a elegir precisamente este verde. Muy bien, voy a hacer clic y se me ha convertido todos estos en ese color verde y debemos recordar que como estamos utilizando una imagen PNG, entonces la transparencia sigue siendo transparencia, porque si yo la arrastro acá vemos cómo me deja pasar la información y ver el fondo de eso. Entonces lo voy a dejar ahí. Me voy a acercar un poco más y ahora vamos a ver cómo vamos a hacer. Lo primero que quiero es poner la dirección. Entonces generalmente el símbolo de dirección es esto. Vamos a ver, voy a arrastrarlo para mantener el original fuera y ahora esto voy a modificarlo. En herramientas tengo recortar y simplemente vengo y me quedo con esto. Hago clic afuera, ya tengo un elemento acá. Muy bien, voy a hacer enter un poco para que me dé espacio hasta ahí. Muy bien, entonces ya tengo un elemento. Y ahora voy a hacer lo mismo con esto. Voy a hacer una dúplica y ahora voy a buscar el área de teléfono. Este es de teléfono contacto. Formato, recortar
y voy a recortarlo ahí. Muy bien, voy a hacer clic afuera, ya tengo el segundo. Y ahora nuevamente con la tecla control y arrastrando, me voy a quedar ahora con lo que sería acá esto de teléfono. Puede ser, esto sería de teléfono celular, esto de teléfono fijo, o directamente puedo venir, recortar y quedarme con lo que sería la dirección acá, arroba, esto sería el email. Hago clic afuera y ahora lo arrastro. Muy bien. Luego vuelvo a hacer lo mismo. Acá tendríamos también para correo, aparte para agenda, vamos a utilizar esto de ubicación también. Me voy a quedar con un último que sería esto. Entonces voy a venir, recortar y voy a hacerlo de esta forma. Muy bien. Clic afuera y arrastro y ya tengo acá. Voy a utilizar solamente 4 elementos por cuestión de tiempo. Podríamos poner muchos de ellos. He eliminado el anterior y ahora vemos cómo vamos a trabajar acá. Puedo reutilizar este mismo con la tecla control al contorno, lo estoy haciendo y arrastrando. Y entonces yo ya pongo acá y puedo venir a la parte de acá inicio y el color va a ser el mismo verde que hemos utilizado. Aproximadamente ahí, vamos a buscarlo, es este. Entonces me voy a quedar con este y voy a poner primero la dirección. Y voy a colocarlo. Antes de poner, voy a decir acá que en la parte de párrafo sea 0 y 0 para que me dé la oportunidad de manejar mejor. No nos olvidemos que hemos hecho en inicio y párrafo y esta pequeña opción de acá. Muy bien, entonces voy a escribir la dirección. Me voy a inventar directamente, voy a decir Avenida González número. Muy bien, y voy a recorrerlo e incluso puedo hacerlo un poco más a la izquierda hasta ahí para no interrumpir con el otro y lo puedo poner ahí. Muy bien, y voy a tratar de recorrer hasta donde no desaparezca, hasta ahí. Muy bien, estos demás elementos con la tecla Shift puedo elegir haciendo clic y arrastrarlo uno por uno para no hacerlo. E incluso lo puedo hacer clic con la tecla control sin soltar. Hago clic con el botón izquierdo del ratón, al siguiente y al siguiente. Y vengo a la parte de formato y lo que puedo hacer es alinear todos a la izquierda acá. Y ahora están perfectamente alineados, al menos a estos dos. El recorte no ha sido perfecto, por eso no está alineado perfectamente. Muy bien. Entonces voy a recorrer un poco para que me dé más espacio. Y voy a seguir utilizando este mismo. Entonces hacemos una dúplica y nos vamos a inventar un teléfono acá. Puede ser teléfono o directamente puedo poner entre paréntesis el código del país y luego me voy a inventar acá un número. Este va a ser el teléfono fijo. Y el de abajo va a ser el teléfono celular. Entonces en celular puedo utilizar directamente. Nos vamos a inventar un teléfono de esa manera. Muy bien. Y en la parte de arriba precisamente voy a duplicar este elemento. Y ahora lo que voy a hacer es poner el correo info@miempresa.com. Muy bien. La P no me está dejando ver, entonces voy a hacerlo un poco más grande. Ahora sí se ve bastante bien. Y así, y ahora, como observamos, ya tenemos nuestros diferentes elementos. Si este verde no coordina con los demás, simplemente lo cambio de color, respectivamente, cada uno de estos. Podría cambiarlo, eligiendo uno, acá, y luego el siguiente, y luego el siguiente. Con la tecla control estoy eligiendo simultáneamente varios. Hago primero con la tecla control, no lo suelto y luego con el botón izquierdo del ratón voy haciendo clic en cada uno de los elementos. Y ahora lo que voy a hacer es cambiar un color mucho más fuerte, por ejemplo como esto, y hago clic y ahora existe mucho más contraste. Incluso directamente puedo utilizar el color que había utilizado o este mucho más fuerte. Me voy a quedar con este color que se ve mucho mejor. Entonces ya tenemos nuestra tarjeta
Cuando vayamos a imprimir, precisamente, incluso acá este no está con contraste, voy a venir y voy a poner blanco. Ahora sí está con bastante contraste. Entonces, voy a imprimir en una hoja esto, y en la hoja, dando la vuelta, voy a imprimir este otro. Entonces va a ser muy fácil la impresión respectivamente. Una vez que tengo esto, yo podría agrupar todos los elementos para utilizarlo como uno solo. Entonces, como hace un instante hemos hecho, uno por uno vamos eligiendo cada uno de estos elementos, y luego de haber elegido con la tecla control y el botón izquierdo del ratón, hago clic con el botón derecho y digo agrupar. Entonces he agrupado cada uno de estos y ahora se utiliza como un solo elemento. Muy bien, hasta aquí este video, espero que haya sido de utilidad.